¿Amenaza una gran inflación? ¿Endeudarse ahora? ¿Es mejor pagar los préstamos? Son preguntas frecuentes en nuestra comunidad, así que ese será el tema en el video de hoy. Nuevamente te doy la bienvenida a Fascinación por la Libertad, un tema apasionante que puede significar mucho dinero para ti. ¿Te costarán o aportarán mucho dinero los consejos que veremos? Un saludo desde Brasil. Puedo darte de inmediato una respuesta clara a estas preguntas, y es que no las hay porque depende de muchos factores. Tiene ventajas y desventajas. Vamos a analizar situaciones en forma práctica. Te voy a explicar cómo lo aplico en lo personal y al final voy a hacer un resumen general. Bien, entonces, endeudarse ahora, pagar los préstamos. ¿Qué es mejor? Veamos en primer lugar las ventajas de endeudarse en el contexto actual, las oportunidades y los motivos por los que uno podría considerarlo. Sí, el BCE y los bancos centrales del mundo están abriendo las compuertas del dinero, lo que tenderá a tener efectos inflacionistas. Y ese es exactamente el primer punto, porque tienes lo que se llama reducción de la deuda por inflación. Es decir, de manera ideal, entrará más dinero, se ganará más dinero, o sea que los precios en general van a subir. Las empresas también ganarán más dinero, y eso significa que el valor nominal de 100.000 euros de deuda, por ejemplo, seguirá siendo el mismo, es decir, con el dinero de la inflación, pero se tiene que devolver menos. En términos nominales es el mismo monto, pero en realidad se devuelve menos. Reducción de la deuda por inflación. Segundo punto, reducción de la deuda por reforma monetaria. Lo mejor que le podría pasar a alguien con mucha deuda sería, por ejemplo, la quiebra del euro. Es decir, la moneda ya no existe y hay una reforma monetaria. En 1948, por ejemplo, 100.000 marcos imperiales se convirtieron en 6.500 marcos alemanes, o sea, una pérdida del 93,5%. Los saldos bancarios y los seguros de vida también se redujeron por el mismo factor, es decir, se perdió mucho dinero. En ese entonces, al menos al principio, los que tenían muchas deudas se pusieron contentos. ¿Por qué no por mucho tiempo? Lo veremos en un rato al analizar las desventajas, pero básicamente esto puede funcionar, la reducción de la deuda por reforma monetaria, y utilizar y aprovechar las oportunidades de inversión. Si por ejemplo tomas esos 100.000 euros y los inviertes correctamente, en inmuebles, en acciones, en lo que sea, puedes convertirlos fácilmente en 150.000 o 200.000 euros. Es el llamado efecto apalancamiento. O sea, se obtiene ganancia del dinero y se lo devuelve. Por ejemplo, el caso clásico es el del sector inmobiliario. Por 10.000 euros se toma una propiedad como capital propio. Se financia el 90% y luego, por ejemplo, después de 15 o 20 años, eres el dueño de esa propiedad, pero realmente solo has pagado 10.000 euros. Veremos las desventajas de esto en un momento, pero en principio es una linda historia, el llamado efecto apalancamiento. Por cierto, esta fue una pregunta que me hicieron hace más de 20 años, cuando tenía unos 16 años y estaba trabajando en el banco Hypo Vereinsbank. Y no sabía lo que significaba este efecto apalancamiento. Tal vez eso fue lo que frustró mi carrera como bancario en ese entonces. Por eso es bueno que sepas acerca de este efecto. Pero como probablemente lo estás viendo, todavía me las estoy arreglando como puedo. No tengo una oficina súper elegante en algún edificio bancario. Ahora estoy aquí en un resort de 5 estrellas, específicamente en Brasil, pero tal vez resulte algo de mí después de todo. Así que es mejor que sepas cuál es el efecto apalancamiento, porque de lo contrario, tus oportunidades laborales también pueden verse afectadas. Bien, sigamos adelante. Veamos ahora las desventajas. Las oportunidades de inversión son, como te las estás suponiendo, también riesgos de inversión. Si metes la pata y los 100.000 euros se convierten en 50.000 euros, entonces estarás en un problema, porque tienes que devolver los 100.000 euros de la deuda. Eso significa que en el peor de los casos sí se hace de forma muy especulativa, porque simplemente hay situaciones especiales como la del coronavirus y porque simplemente ocurren cosas que no sabías de antemano, te podrá ir verdaderamente muy mal. Puede costarte muchísimo dinero, incluso la existencia. Deberías ser muy consciente de ello, como el ejemplo que acabamos de ver. Sí, en 1948 la reforma monetaria hizo que las deudas desaparecieran repentinamente en gran parte. ¡Yujú! ¡Yupi! ¡Maravilloso! Pero ¿qué pasó en 1952? La ley de compensación de cargas y la tasa de beneficios del crédito. ¿Qué creen que sucedió allí? Las deudas resucitaron.
Sí, y mediante eso tuvieron que devolverse al Estado en forma trimestral durante los siguientes 30 años. Claro, entonces no tiene tanta gracia. No es una pérdida directa porque las deudas estaban ahí de todos modos, pero también se transformaron en una nueva época. Así que no estaría seguro de que las deudas desaparecieron realmente con la reforma monetaria. No fue el caso en ese entonces e históricamente no lo fue en varias ocasiones. Y la probabilidad de que los políticos se acuerden de eso, sí, y principalmente cuando se esté ante un montón de ruinas, cuando las deudas a nivel mundial alcancen un récord, bueno, creo que ahí los políticos van a acordarse de eso. Así que realmente no apostaría por ello. No es algo que está garantizado. Esperemos que todo se pueda pagar sustancialmente entonces. Muy bien, vamos a intentar hacerlo más práctico y analizar juntos algunos casos prácticos. 3 familias. Y cada una tiene una propiedad que vale, digamos, 300.000 euros. La familia 1 tiene una deuda de 270.000 euros. Es entonces del 90%, que ya es relativamente elevada. En ese caso podría decirse, bueno, no es tan elevada como para que no se agreguen más deudas. Sin embargo, quizás ya sean demasiadas. Yo no lo aconsejaría, porque si el sector inmobiliario quiebra aún más, lo que puede ocurrir en una crisis es que el banco inmobiliario tenga derecho a exigir garantías adicionales. Un ejemplo, si el valor del mercado del inmueble baja a 200.000 euros, en ese caso el banco puede exigir 70.000 euros. Si no los tienes o la familia no los tiene, entonces estás en un problema que puede afectar hasta tu propia existencia. Pero, por supuesto, también hay una diferencia en la situación, porque en ese caso, por ejemplo, una familia que tiene 2 millones aparte de eso, puede en principio endeudarse incluso aún más y todavía sigue siendo una relación saludable. Y si solo hay 10.000 euros aparte, entonces se está en un problema. Como puedes ver, la situación individual marca una gran diferencia. Normalmente, si se tienen muchas deudas en relación con los activos, entonces lo mejor es invertir también en metales preciosos. Realmente, para el peor de los casos, digamos que todas las represas colapsan, que las divisas se hunden, etc., los mercados inmobiliarios caen masivamente, que en verdad se tiene un valor sustancial, una inversión que se dispara incluso en ese tiempo. Históricamente fue siempre así con los metales preciosos. Esto significa el 10% de las deudas en metales preciosos, por ejemplo, como regla general, creo que es muy bueno y recomendable. También puede ser más. Uno mismo debe decidir, pero el 10% de las deudas en metales preciosos es una idea interesante como protección en caso de necesidad. La familia 2 tuvo siempre el mismo escenario extremo y ahora tiene 0 euros de deuda. Es decir, ya está todo pagado. Como podemos ver, es muy conservadora, lo que significa no más deudas con los bancos. Si esta familia está orientada hacia las oportunidades, definitivamente se podría pensar también, depende claro de si se tiene 1 millón aparte o no. Claramente esa es una cuestión individual, pero definitivamente se podría pensar en cómo hacer todo esto. Por cierto, te voy a explicar en un momento cómo lo manejo personalmente. Tiene además una ventaja potencial, pero eso al mismo tiempo tiene mucho que ver con las conjeturas, que ya es difícil saber lo que sucederá en el futuro. Es decir, ¿tendremos hipotecas forzosas en el futuro? O sea, ya las hemos tenido. Cuando los gobiernos estén entre la espada y la pared, haya que pagar un poco de las muchas deudas que realmente se estén acumulando en este momento, que sean más elevadas que nunca, entonces tal vez los políticos se acuerden nuevamente de las hipotecas forzosas. Es decir, no se descarta que eso ocurra, no digo que vaya a suceder, digo que podría ocurrir. Veremos que hay que contar con que eso puede suceder, entonces podría ser más ventajoso que para cuando eso suceda ya hayas contraído deudas y que se implemente la diferencia. Así que, eso puede estar relacionado con los activos totales, es decir, si te endeudas, el activo total ingresa. Ahora lo ves, no es tan fácil responder a esta pregunta. Esto es simplemente así. Por eso creo en este sentido que hay que encontrar una buena mezcla, y esa es quizás la situación número 3. Supongamos que una familia tiene el 33% de deudas, es decir, 100.000 de 300.000. Eso es una mezcla bastante buena. Si se impusiera un gravamen sobre el capital, entonces se tendría un poco más de deuda encima, pero no estaría amenazando tu existencia. Es decir, por lo menos no llegaría al límite como en el primer caso, porque el 90% ya es bastante. Como valor de referencia, creo que entre el 30 y el 50% de financiación inmobiliaria sigue siendo saludable. Es una cifra bastante buena en general. Si además se tiene otros activos, entonces está todo bien calculado. Bueno, personalmente, ¿cómo lo manejo?
Particularmente no tengo deudas, no me gustan los bancos, así que de alguna manera no quiero tener nada que ver con ellos. Es mi visión personal de las cosas. Entiendo lo que es el efecto apalancamiento, también las posibilidades que surgen de él. Yo soy un poco más conservador en cuanto a eso. Personalmente no quiero tenerlo, pero al final cada uno tiene que encontrar su propia verdad. En mi caso siempre me he enfocado simplemente en ganar más dinero. Considero que es más interesante ganar dinero antes que centrarse en la deuda. Así es uno de nuestros principios, que también es una de nuestras disciplinas. 10 veces más ingresos es ganar 10 veces más dinero. Eso significa que si se estudia la forma en que se puede ingresar mucho más dinero, entonces no será necesario endeudarse, porque de esa manera se podrá pagar, por ejemplo, el inmueble con dinero en efectivo. Es un enfoque diferente y también le echaría un vistazo a tu mentalidad. Bueno, quizás ya no funcione, siempre ha sido así. Siempre hay gente que gana 10 veces más dinero que tú, incluso en tu rubro. Y probablemente hayan personas que ganan 100 veces más o incluso 1000 veces más. Porque en principio no podrías cortar un pedazo de esta torta. Así que eso es algo que tal vez tendrías que analizar. Bien, la conclusión. Por favor, no llegues al límite con las deudas. Eso podría tener un precio amargo, eso podría costar muy caro. Esperemos también que aquellos que utilizan el efecto apalancamiento con mucho ahínco, es decir, que tienen poco capital y muchas deudas, que todo resulte como esperan. Históricamente ha sido bueno y ha funcionado de esa manera también, y espero sinceramente por su bien que en el futuro funcione de la misma forma. ¿Pondría la mano en el fuego por esto? ¿Daría garantías? Claro que no, y menos aún en estos tiempos. Así que espero que esto te sirva de base para la toma de decisiones. La educación e inteligencia financiera son muy importantes. Por favor, comparte este video, también comenta y dale me gusta. Por lo demás, espero verte en el próximo capítulo. Siempre tenemos cursos de entrenamiento en los que también respondemos a preguntas como esta. Y puedes suscribirte para estar siempre al tanto de cada video de consejos, porque cada capítulo es nuevo. Y por favor, cuida tu dinero, especialmente en estos tiempos. Recuerda que subo videos los miércoles y los viernes. Piensa siempre en esto. Todo estaba bien, todo está bien y todo estará bien. Así que, hasta el próximo capítulo. Toro Whitman.